El documento de este mes de marzo, que es un mes muy colombino para Moguer, como ya sabemos, ¿no? Hoy es día 2, ¿no? 2 de marzo. En estos momentos la flotilla colombina estaba en Lisboa ya, ¿no? Prácticamente. Y Pedro Alonso Niño, que venía ya en la carabela como piloto mayor, junto al almirante, la Santa María se había quedado encallada en la Española, todos lo sabemos. La niña estuvo varios días en Lisboa y fue recibida por el rey portugués, y precisamente acompañaba a Colón Pedro Alonso Niño. Fue el único que acompañaba a Colón en esos momentos en esa visita que le hizo al monarca portugués. Pero vamos, no vamos a entrar en detalles, decir simplemente que es un mes, lógicamente, cargado de connotación colombina, y que conmemora el retorno de la carabela el 15 de marzo de 1493 con Colón, los niños y los otros moguereños que acompañaban a ambos. Y también, lógicamente, el recuerdo que esta fecha tiene para la conmemoración del voto colombino, que se hace la madrugada del 15 de marzo al 16 en el monasterio de Santa Clara. El documento no podía ser otro que tuviera una relación directa con lo que acabo de decir, y es precisamente un poder notarial que el nieto de Pedro Alonso Niño, llamado como él, Pedro Alonso Niño, lo que pasa es que en la documentación él aparece simplemente como Pedro Niño, es un poder que él va a mandar en el año 1576, exactamente el 22 de junio de 1526 está otorgado ese poder ante un notario de Tunja, y lo envía a Moguer para dotar a 2 sobrinas suyas para el casamiento. Los que habían quedado en Moguer, las familias que habían quedado en Moguer, sobre todo eran las hermanas, eran las sobrinas, todos los hombres, los varones, habían hecho la carrera de India y prácticamente habían dejado su vida bien en el mar o bien en territorio americano. El caso de Pedro Niño es un caso muy excepcional, porque este Pedro Niño nace en Moguer, aquí en la calle de la Ribera, en la casa de su padre, Francisco, y se marcha a América, como todos ellos que siguen la estela de la vida marina, y se va a vincular a una serie de personajes, como en este caso Jerónimo Lebrón, que fue un conquistador, toda la parte norte de Colombia, lo que se llama la provincia de Santa Marta, Santander, Málaga, toda esa zona. Y después se va hacia el año 1540-41, va a entrar ya en lo que es el nuevo reino de Granada, el actual territorio de Colombia, y va a tener una participación muy directa en lo que es la fundación y el poblamiento de la ciudad de Tunja. La ciudad de Tunja es la segunda ciudad más importante de Colombia, después de Santa Fe de Bogotá, que es la capital. Y allí va a fundar Solar, su casa, se va a casar 2 veces, la primera vez con una tal Ana de Velasco, que no va a tener descendencia, y la segunda con Elvira Camacho Zambrano, o Zambrana, que de las 2 maneras aparece en la documentación. Y con esta Elvira Camacho Zambrano va a tener ya descendencia. Su hijo va a seguir teniendo el nombre, Pedro Alonso Niño Zambrano, y la estela, ¿verdad?, de toda la descendencia va a seguir hasta nuestros días, en la ciudad de Tunja y en Colombia. Es decir, que el apellido Niño desaparece aquí, porque perdura la rama femenina, ¿verdad?, y en Colombia ha perdurado hasta nuestros días. Tanto que se puede decir que el entronque de Niño con los grandes apellidos de los grandes conquistadores de la zona, pues se va a vincular entre ellos. Hay una especie de endogamia, ¿no?, entre los conquistadores, y se van a casar los hijos con las hijas de los conquistadores, que fue el caso de Pedro Niño, que en definitiva los 2 casamientos que hace, pues hace con hijas de conquistadores. Pedro Niño además es un personaje muy curioso, porque no se va a olvidar de sus raíces, y de hecho en varias ocasiones, y a través de la documentación que hemos conservado, que conserva aquí en el archivo, sobre todo en los libros de las escribanías públicas, hay 7 escrituras que hacen referencia a dinero que él va a enviar desde América, desde Colombia, desde su ciudad de Tunja, para dotar a sus sobrinas, ayudarlas en el casamiento, y también dinero que envía a sus hermanas, en este caso a Leonor Boria. Boria es un apellido también
que es la mujer de Pedro Alonso Niño I, el navegante, y de alguna manera ayudar la situación, a la mala situación o regular situación económica en que se encontraban estas personas del linaje de los niños que estaban en Moguer. Pero, insisto, los niños van a perdurar en Colombia y ellos son conscientes, los actuales descendientes son muy conscientes de que son herederos de ese apellido del navegante moguereño Pedro Alonso Niño. El documento lo vamos a ver después, vamos a abrir la vitrina, os voy a enseñar más o menos cómo está ese documento, aparece ahí porque el documento es el que viene de Tunja y se inserta en la escritura. Y ahora lo vamos a ver ahí. En total, ya digo, son 7 documentos los que se conservan aquí en el protocolo de Moguer. Hay varios datos que también hay que resaltar. Pedro Niño fue encomendero de varios pueblos de indios. Bueno, era el premio que se le daba a ciertas personas que habían tenido una relevancia importante en los descubrimientos y en la conquista de los territorios americanos, como fue el caso, ya digo, de Pedro Niño, que cuando él presenta la probanza, la información de méritos y servicios, la primera de ellas la hace su padre en Moguer en 1557, y gracias a que esa probanza se hace, que se conserva en el Archivo General de India, sabemos toda la historia de la época de los descubrimientos. Ahí está. Y después hay una segunda probanza 10 años más tarde, en 1567, que ya la presenta Pedro Niño, el nieto, en la ciudad de Tunja, donde van a declarar una serie de testigos que han vivido, han visto, han oído toda lo del primer viaje colombino y también la participación de Pedro en los descubrimientos y en la colonización americana del territorio que estamos hablando, de Santa Marta, provincia de Santa Marta, Colombia, ¿no? Y Nuevo Reino de Granada. Bien, estas probanzas, ¿por qué se presentan? Pues por una sencilla razón, para que se le reconozcan los méritos, tanto del abuelo como de él mismo. Y él lo que pide en esa probanza es que se le dé la vara de alguacil mayor, siempre se pide un cargo público importante, además de 1.000 pesos de oro de mora en indios en el término de la dicha ciudad de Tunja. Es decir, él va a tener varios pueblos de indios que van, lógicamente, estos indios van a ser remunerados, no hay esclavitud, ¿no? El sistema de encomienda no es un sistema de esclavitud, es un sistema de trabajo que se implanta en América y que de alguna manera pues viene de alguna forma a beneficiar a los encomenderos. Que Pedro Niño, como ya digo, ya fue encomenderos de varios. Los 3 más importantes, Cusagüey, Morgote y Boavita. Boavita es un pueblo, es la primera encomienda de Pedro Niño, que está a 180 kilómetros de Tunja. Fijaros las distancias tan enormes, pues está dentro del término de la ciudad de Tunja. Boavita. Boavita es el lugar donde Pedro Niño va a introducir la vid por primera vez en Colombia. Fue el primero que introduce el cultivo del viñedo y el que va a introducir por primera vez el cultivo de la palma de dátil. Ese fue digamos, una de las grandes cosas que hace este moguereño. Y al mismo tiempo tenemos que destacar que la patrona de Boavita, hay un lugar también muy cercano a Boavita que se llama La Uvita, que hace una fiesta allí, una especie de vendimia y tal, que lo que hace es recordar la historia de la introducción del viñedo por Pedro Niño. Pues bien, en Boavita, la patrona de Boavita es una tal Virgen de la Estrella. Digo tal porque así se llama. El retrato se conserva en la iglesia parroquial de Boavita, es una Virgen del Socorro. Pero cuando se le da el nombre de la Virgen de la Estrella es porque le colocan una estrella en la frente y a partir de ahí se le va a dar el nombre de la Virgen de la Estrella. Y esta advocación la introduce Pedro Niño en Boavita. Y actualmente, además de ser patrona de Boavita, es además la titular de la parroquia, desde 1812, que es cuando Boavita se pasa de ser pueblo de indios a ser parroquia. Es decir, que todos estos elementos, ¿verdad?, lo ha introducido Pedro Niño, este moguereño, que como yo digo, nieto del navegante y que por méritos propios, lógicamente, aquí lo estamos recordando en esta documentación. Bien. Hace unos días, en el día 28, que fue el sábado, recibí una carta muy interesante de un descendiente que él estuvo aquí hace ya varios años, de Pedro Niño, pero por la rama de los hijos naturales de Pedro. Es
decir, porque este es indio, tiene rasgos indios. Pedro Niño tuvo descendencia legítima con su segunda mujer, pero además tuvo descendencia también con una indígena, y además fueron reconocidos, como también su hijo, Pedro Niño Zambrano, tuvo también descendencia con una indígena. Hay una carta, la carta que me envía Ricardo Niño Pinto. Pinto es otro apellido muy de aquí, de Moguer, como lo es Bueno, el apellido Bueno, un sobrino de Pedro Niño, que aquí hemos reproducido la casa suya en Tunja, que se conserva, en una casa de 1600, en esta casa era la del sobrino Francisco Niño Bueno, que también hay una descendencia que ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Bien, en la carta de 28 de este mes, Ricardo Niño Bueno nos viene a decir, porque esto viene a raíz de que estamos ahora mismo entablando una comunicación muy fructífera, muy interesante, porque queremos hermanar Moguer con Tunja o Boavita, por muchas razones, ¿no? Razones históricas y razones que evidentemente lo justificarían, ¿no? Voy a leeros algunos parrafitos de la carta que me parece muy interesante y que dice: los niños en el altiplano andino cundiboyacense, es la provincia de Boyacá, tenemos el arraigo amoroso permanente del recuerdo primaveral de la Andalucía hispana y sus privilegios culturales, y a todos nos ha permitido desplegar el talento creativo con especial sesgo en este último bicentenario que concluye en la provincia de Tunja. Están ellos ahora conmemorando el centenario de independencia, estamos en esa fase, ¿no? Bien, salto y en otro párrafo viene a decir: proyectando al presente nos permite decir que los descendientes de 11 presidentes de la República de Colombia tenemos su más bello recuerdo histórico de origen en la familia Niño. 11 presidentes de la República han sido descendientes de la familia Niño. De la comunidad de la cuenca hidrográfica del río Tinto, limo geográfico divino del género humano, del intercambio cultural de todos los tiempos. De cómo la saga presidencial colombiana es descendiente del piloto mayor del más grande argonauta de todos los tiempos, el almirante Cristóbal Colón. Y continúa: las efemérides de la primera independencia colombiana hace referencia fuerte a los descendientes del piloto mayor, habida cuenta que el primer presidente mártir de Colombia, el triunviro doctor José Joaquín Camacho y Lago, como su pariente don Juan Nepomuceno Niño Muelle, primer gobernador mártir de Boyacá, son figuras simbólicas del imaginario histórico de la élite colombiana y que llegan con el linaje del parentesco del piloto mayor hasta el actual presidente nacional, como otro mártir del mismo linaje, doctor don José Joaquín Umaña López Niño Alvarado, abuelo ancestral de doctor Juan Manuel Santos Calderón, actual presidente de Colombia, que hoy está en Madrid, creo, está estos días en Madrid, clausurando la Feria Arco, me parece, ¿no?, que está dedicada a Colombia este año. Don José Joaquín Camacho Lago también vincula por genealogía al linaje de los Contreras de Segovia. Allí vive su parentela distinguida historiadora doña Domitila de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos, lógicamente, un elenco de personalidades muy importante que se vincula precisamente con el linaje de los niños. Dice: por ello, el hermanamiento de Moguer debe ser con Tunja y su comarca, campesina de esta sí, en Boavita, para resaltar la vocación laboriosa de Pedro Niño González, que es Pedro Niño González, el conquistador, que en su encomienda de indígena del 16 plantó las primeras palmas de atileras y viñedo como procesión de fe en la biodiversidad de esas tierras con su contemporáneo, el poeta alaní, el beneficiado de Tunja, don Juan de Castellano, etcétera, etcétera. En definitiva, resaltar que estamos hablando de una especie, como diría yo, no del reconocimiento de lo que hizo a Pedro Niño, ya lo sabemos, la historia está ahí, ¿no?, pero una manera de rememorar, de retomar, de recuperar esta parte de la historia de Moguer, también vinculada con América, en este caso con Colombia, que está de alguna manera olvidada, ¿no? Y de eso se trata, que hayamos elegido este documento de Pedro Niño, y deciros que, bueno, que estamos trabajando en este tema de la posibilidad de que todo esto fructifique y que en un momento propicio, pues aquí en Moguer haya una gran reunión con los familiares, en donde, bueno, puede ser una oportunidad interesante, ¿no?, de intercambio cultural.